Comienzo de Palabra Viva, Viva en Familia, con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Llame a sus familiares y amigos para ser bendecidos con la palabra de Dios que sostiene el cielo y la tierra. Celebración del 25 Domingo Ordinario del Ciclo B, nos acompaña el coro juvenil Voces de Jesús de la parroquia de San Antonio de Padua de Fresno, California. Como siempre ofrecemos este servicio, Palabra Viva, viva la palabra, por los enfermos, por los presos, por los que viajan, por los que trabajan bajo las inclemencias del tiempo. Pedimos de una manera particular por estos niños y jóvenes, sus familias, del coro Voces de Jesús, por el bienestar de todas las personas que contribuyen para esta misa en la radio. Lectura del libro de la sabiduría. Los malvados dijeron entre sí: tendremos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley. Nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura, para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a la muerte ignominiosa, porque dice que hay quien muere por él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, donde hay envidias y rivalidades, allí hay desorden y toda clase de obras malas. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros, ante todo. Además, son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos. Son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. ¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan
algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra. Y si no lo alcanzan es porque no se lo piden a Dios. O si lo piden y no lo reciben es porque piden mal, para derrocharlo en placeres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Marcos, junto con el libro de la sabiduría, tienen un tema común. Dios no solamente ha revelado su palabra en 7 formas, sino que se ha presentado personalmente para instruir a todo aquel que quiera escucharle, aprender no solo las lecciones de la experiencia de la vida, sino los principios que hacen sabio al creyente. Hoy, queridos niños y niñas, jóvenes, estamos asediados de enemigos invisibles, pero no por ser invisibles son menos reales. Los ataques que recibimos minuto a minuto por medio de la radio, la televisión, la prensa, es decir, el mundo, pero también por medio de emociones, pensamientos, deseos, que los demás se dan cuenta que uno tiene y uno expresa lo que uno quiere o ambiciona. Y a eso es a lo que se le llama el pecado de la carne. Así es que por un lado el mundo nos ataca por fuera y por otro lado tenemos un enemigo dentro de nosotros que se llama la carne, es decir, el ego, nuestro yo, nuestro capricho. Pero además del mundo y de la carne, tenemos el enemigo más fuerte, el más pernicioso, que es el demonio o Satanás, que desde el comienzo es un asesino, es un embustero y un ladrón. ¿Cómo escapar de los ataques del mundo, de la carne y del demonio? Hoy la palabra litúrgica de Dios nos presenta la sabiduría que ha sido sembrada en el creyente, en la persona que es buena, en el hombre justo, en la mujer piadosa, en los niños puros de corazón, en los jóvenes verdaderamente libres. Pero es necesario que nos pongamos al alba, porque constantemente seremos atacados, consciente o subconsciente, bien sea que nos damos cuenta o que sin querer o sin pensar ya estamos todos involucrados en el mal. Recientemente hemos sufrido la pérdida de casas, de propiedades, de nuestro dinero que antes pensábamos que estaba seguro en el banco de este país, el más poderoso del mundo. Y nos enteramos que ahora hasta cierto punto estamos peor que otras sociedades o países que antes se llamaban del segundo o del tercer mundo. Si en nuestros países de origen la inseguridad pública, por la corrupción de los políticos, por la extrema pobreza de nuestros padres y abuelos, causaron la emigración masiva y por lo tanto la llegada a
este país o inmigración de pueblos numerosos, en busca de trabajo, de bienestar material, pero también sin darnos cuenta contribuimos de esa manera a que esa pobreza sea cada vez más hiriente y nos preguntamos de qué manera nosotros somos parte del problema, no solamente víctimas de un sistema corrupto, sino inclusive agentes, causa de nuestra propia corrupción. Por un lado, nos dice la lectura de ese libro de sabiduría del Nuevo Testamento, de la carta del apóstol Santiago, donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Indudablemente que en el capítulo 3 de Santiago hay un eco de la palabra de Jesús que dice que no mancha lo que entra a nuestro cuerpo por lo que comemos o bebemos, sino lo que sale de dentro. Lo que sale del corazón es lo que mancha al ser humano. Y de dentro sale todo lo que ahora Santiago repite: envidias, conflictos. Inclusive se pregunta, ¿de dónde salen esas luchas entre ustedes? ¿No es acaso de las malas pasiones que están en guerra dentro de ustedes mismos? ¿Codician el bien de los demás o la propiedad ajena? Y que por alguna razón no han podido obtener, o porque no han conseguido trabajo, o porque no tienen cualidades para destacarse en un puesto, o simplemente no se les ha dado la oportunidad de entrenamiento. Pero seguimos ambicionando, dice Santiago. Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Es importante que sepamos cómo la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, es el principio fundamental de toda moral. Los medios jamás justifican el fin que se quiere lograr, ni tampoco el fin justifica los medios. Si buscamos algo grande en nuestra vida, tenemos que conseguirlo con los medios adecuados, no con instrumentos que hacen daño a las personas. No todo es permitido desde que vino Jesús a este mundo. Tenemos que dar cuenta de cómo avanzamos, cómo progresamos, cómo buscamos una mejor situación social o material para que no perdamos la vida o el alma, para que no llevemos la conciencia entre el polvo de los pies, sino una conciencia limpia, una mente elevada, un corazón puro, como el Señor mismo lo pide, como se nos habla en el Salmo el día de hoy. Unos insolentes se alzan contra mí porque me quieren dar muerte, pero tú me conoces, Señor. Tú sabes, Dios mío, lo que busca mi corazón. Santiago exhorta a sus oyentes a adquirir la sabiduría que viene de Dios, pues con su sabiduría llegamos a ser puros, amantes de la paz, comprensivos, dóciles, llenos de la misericordia y en buenos frutos. Estamos llamados a ser imparciales y sinceros, pues los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. Pero también en otro pasaje se nos dice, si quieres la paz, siembra la justicia o lucha para que la justicia se haga realidad. Algunos criticarán a la iglesia o al cristiano de hoy de vivir en un mundo ideal, que la economía, a como la describen y la enseñan en los colegios y universidades, que es la clave de la vida. ¿Cuál vida? ¿Cuál clave? Después de tantos años de estar pagando una casa, para que solamente por el capricho de algunos, por el aumento de ceros o por la disminución de números en el pago de las casas, simplemente todo se viene abajo, toda la economía, por la ambición de algunos cuantos. A esto se le llama el capitalismo o la democracia, donde la iniciativa de la empresa pequeña o grande quieren presentarse como modelos ante las demás sociedades. ¡Qué pena! No olvidemos que detrás de una buena causa siempre está la mala causa o la perversión de aquel que es el enemigo número uno del ser humano, el demonio o Satanás, que es el príncipe de las tinieblas, y aquel que es el ladrón, asesino y engañador o mentiroso desde el comienzo. Vamos a dedicar esta melodía a cada uno de nuestros hermanos y hermanas de las generaciones jóvenes y pedirle al Señor que cree en nosotros un corazón puro, que haga de nosotros personas nuevas, llenos de su Espíritu Santo.
Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Una súplica tan importante como esta otra. Sálvame por tu nombre. Sal por mí con tu poder. Escucha mi súplica, oh Dios. Atiende a mis gemidos. Ya he explicado cómo la carne, es decir, nosotros como seres humanos, nos hemos rebelado contra nuestro Creador. Desde el comienzo de la creación, el ser humano no ha querido vivir en amistad con Dios, sino que se ha rebelado contra su Padre y Creador, pensando que somos iguales o competentes a nivel de Dios, o inclusive superiores o más sabios que Dios. Y no nos atrevemos a expresarlo de esa manera, pero las acciones lo dicen todo. Grupos de personas que quieren poner leyes por encima de las leyes de Dios. Ahora explico en qué consiste el pecado del mundo. Cuando en la sociedad hay formas de pensar que critican al hombre humilde y creyente en Dios. Tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos, nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Vamos a ver si es cierto que lo salva Dios, pues dice que es hijo de Dios y que lo va a ayudar y liberar de las manos de sus enemigos. Vamos a someterlo a la humillación y a la tortura para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a una muerte ignominiosa porque dice que hay quien mire por él. ¿Cuántas políticas? ¿Cuántas personas en los ejércitos? ¿Cuántas personas que se dedican a la droga? ¿Cuántos enemigos de la paz? ¿Cuántos hombres y mujeres se sienten con el derecho de humillar, de aplastar a la persona noble y justa? Y hoy la palabra de Dios simplemente nos dice: persevera. Somos justos, somos buenos porque del Señor nos viene la instrucción y la gracia de permanecer fieles hasta el final. No solamente tenemos el enemigo dentro de nosotros, que es la carne, el enemigo fuera de nosotros, que es el mundo o los sistemas de economía y de la sociedad que se burlan de una persona decente. Recuerdo en una competencia que hubo de jóvenes del colegio, creo que estaban compitiendo para ver quién cantaba mejor, quién tenía las mejores voces o tocaban los mejores instrumentos. Los miembros del jurado criticaron que uno de los jóvenes les dijo que iba acompañado de su padre. Él tenía apenas 18 o 19 años y su novia era casi de la misma edad. Y les dijo al jurado que él creía en la castidad, que todavía no había ni siquiera una vez besado a su novia en la boca, mucho menos haber tenido sexo antes de casarse. Y solamente porque se declaró ser virgen, este joven fue descalificado. La joven que ganó la competencia de reina de la belleza del estado de California se declaró en favor del matrimonio de un hombre y una mujer. Y por no haber apoyado a los matrimonios homosexuales entre dos hombres o entre dos mujeres, también le fue retirada la corona. ¿En qué mundo vivimos? La respuesta está aquí. En un mundo hostil a la persona que se declara pura de corazón, fiel a Jesucristo, fiel a los mandamientos de la ley de Dios, a las personas limpias y libres, bellas en su interior y grandes de corazón, pero el mundo no los acepta. La carne se revela a veces de nuestras pasiones, por lo que cada cristiano, cada hombre y mujer que asisten a la Santa Misa en la Iglesia Cristiana Católica Romana están llamados a dejar atrás su apego a sí mismos, que es la carne, su apego al mundo, que son los convencionalismos sociales, pero también hacerse fuertes contra el enemigo principal de nuestra salvación, que es el demonio, y decirle a ese príncipe de las tinieblas, de las mentiras, de los robos y de los asesinatos, que ya deje de atacar a la gente buena, trabajadora, noble, justa, y pedirle al Señor que les dé su merecido a aquellos que humillan a sus hermanos por no tener la documentación para permanecer como ciudadanos en este país, porque el mismo gobierno y la sociedad se han declarado enemigos de estos inmigrantes desprotegidos de América. Vamos a pedirle al Señor que
tengamos el don que Jesús nos invita a obtener, ser servidores de los demás. Jesús pone por modelo no a los hombres o mujeres ambiciosos de este mundo, sino a un niño al cual le invita a que se ponga en medio y lo presenta como modelo. Cuando lo abraza y les dice a sus oyentes: el que reciba a un niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me reciba a mí, no me recibe solo a mí, sino a aquel que me ha enviado. Jesús pone por modelo a una criatura porque es la que mejor representa la confianza en la providencia divina. Jesús les advierte a sus discípulos: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los enemigos. Le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Ellos no comprendían aquellas palabras y tenían miedo de hacer preguntas, pero Jesús sigue insistiendo: yo les advierto que todo lo que va a suceder ya lo tenía previsto, y esa es prueba de que soy Dios que va delante de ustedes y que no se tienen que desanimar. Hay 3 puntos que nos importan para poder comprender que Jesús de verdad es Dios entre nosotros. La tumba vacía, algunos pueden decir, se robaron el cuerpo de Jesús. Que Jesús resucita después de haber muerto, unos piensan que el cristianismo sacó esa idea de los egipcios, que también creían en la resurrección de los muertos o vida más allá de la vida. Pero hay un tercer punto que ninguna otra religión tiene. Ese tercer punto es que Dios mismo advierte por adelantado lo que viene a suceder en el futuro. Jesús predijo cómo iba a ser su muerte y que después resucitaría, y así sucedió. No solo eso, sino que ahora, ya después que han pasado miles de años, Jesús sigue siempre más vivo y más joven. Él es más atractivo que el artista más famoso, que el cantante y bailarín más grande de la historia. Jesús no tiene igual. Él es lo más grande porque Él sigue vivo en los corazones de sus creyentes, y no solo eso, sino que Él transforma el mundo y transforma nuestra carne en hacernos hombres nuevos, mujeres nuevas, y por lo tanto el mundo será distinto cuando estos hombres nuevos y mujeres llenas del Señor cambien ese mundo y expulsemos de la tierra a Satanás y a todas sus huestes malignas, porque contra el poder de Cristo y los que somos de Cristo no puede ningún mal. Por eso confiamos que si alguien es el modelo del discípulo de Jesús, aquella que es la mejor seguidora, la que representa la sabiduría misma de Dios, es la madre de Jesús. Jesús no solamente es el verbo, sino también la sabiduría de Dios. ¿Y de dónde pudo Jesús haber aprendido todo eso? No solamente como Dios, pues como tal no necesita aprender de nadie. Dios ya lo sabe todo. Pero como humano, Jesús fue un bebé, luego un niño, después adolescente y luego un hombre adulto. Aprendió de su madre y de su padre de aquí de la tierra, de María y de José. Aprendió a decirle papá a Dios y a actuar como un hombre responsable. Pero fue una mujer, aquella que le dijo sí a Dios, que le dijo sí al mensajero de Dios, para decir: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Tenemos a María como modelo de servidora, como modelo de discípulo del creyente de Dios, de su palabra. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Si desean una copia de este servicio, la pueden encontrar en YouTube con el Padre Joaquín del Valle, en Facebook Calvario Tepeyac Carmelo, y a mi correo electrónico pueden enviar sus comentarios padrejoaquinevangeliza@gmail.com, o puede llamar al 559-519-3750. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda hacerle feliz, buscando lo que al otro pueda hacerle feliz. Qué lindo es vivir, para dar, qué grande es tener, para dar.
Acabas de escuchar la predicación con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Si desea una copia de la Santa Misa o solo de la predicación del domingo que pida, mande su ofrenda al Padre Joaquín, P.O. Box 12131 en Fresno, California. Código postal 93776.